prueba que dieron la semana anterior. La base de datos inicial que estaba planteada era una base de datos con una relación ternaria simple, en donde teníamos edificios, propietarios, ingenieros, arquitectos calificados, y todos ingresaban a una sola tabla intermedia llamada remodelaciones. ¿De acuerdo? El modelo que teníamos, que resolver era solamente todas las entidades, como les decía, ¿no? Edificios, propietarios, ingenieros, arquitectos calificados, sus respectivas claves, ingresando a la tabla intermedia llamada remodelación, en donde este edificio puede estar aquí una vez, pero aquí varias veces. Una sola ocurrencia por cada vez que aparezca. Un propietario también, un ingeniero también, y el arquitecto también. Y de esta remodelación salían varias observaciones que eran las que se iban dando en el transcurso de la remodelación. ¿De acuerdo? Por eso decíamos, para que exista una remodelación deben participar todas las entidades. En una remodelación participa un edificio de un propietario por parte de un ingeniero y un arquitecto. ¿Bien? La remodelación tiene obviamente sus atributos, ¿no? Que son el número de remodelación, la fecha de inicio, fecha de finalización, costo y las observaciones. ¿De acuerdo? Debían crear el modelo entidad-relación y el modelo de tablas y ponerle 3 datos. Hasta ahí creo que nadie tuvo ningún problema. Y hacer las consultas pertinentes. ¿De acuerdo? Las consultas tampoco eran complejas. ¿Sí? Una vez que se tenía el modelo, debía hacer las consultas. La primera consulta me planteaba mostrar el nombre y apellido del ingeniero civil que ha participado en más de 5 remodelaciones en el año 2020. Para eso, usted debe fijarse siempre en el reporte interno que necesito. Le dice nombre y apellido del ingeniero que ha participado en más de 5 remodelaciones. Debería sacar la cédula del ingeniero civil que participó en la remodelación. Y el conteo de las remodelaciones, del líder de la remodelación en la que participó ese ingeniero. ¿De acuerdo? Así diremos, por ejemplo, el ingeniero con cédula 1801 ha participado en 4 remodelaciones, el 1802, en 2 remodelaciones, el 1803, en 6 remodelaciones, por ejemplo, y el 1804, remodelación. ¿De acuerdo? Esto en el año 2020. Entonces el reporte que deberíamos sacar es el siguiente. Seleccione la cédula del ingeniero que remodeló y el conteo del ID o del número de remodelación. Desde la tabla remodelaciones, porque ahí está todo esto en la tabla intermedia, remodelaciones. ¿Sí? En donde hay un where porque decíamos en el año 2020. ¿De acuerdo? Es decir, acá no deben entrar a la función de grupo remodelaciones del año 2019 ni del año 2018. ¿Sí? Entonces diremos en donde la fecha de la remodelación. Ahí podíamos, algunos tomaron fecha de inicio, fecha de finalización, correcto, no había ningún problema. El 1 de enero del 2020 y el 31 de enero del 2020. 30 de diciembre, perdón, del 2020. ¿Sí? En todo el año. Esto hacíamos para la fecha de inicio, si querían hacerlo, y también para la fecha de
de finalización de la remodelación. ¿Sí? Esto sería agrupado por la cédula del ingeniero que hizo la remodelación. Con eso obtenemos este reporte. ¿De acuerdo? Pero me dice que ha participado en más de 5 remodelaciones. Utilizaremos having, teniendo que este conteo sea mayor que 5. ¿Sí? Con eso saldrán los que tienen menos de 5 y se quedarán únicamente en el reporte los de 5. Pero ahora me pide el nombre y apellido. Eso solamente lo debe hacer buscando de la tabla, en este caso de la tabla madre, que sería ingenieros. Seleccione el nombre del ingeniero, el apellido del ingeniero. Desde la tabla de ingenieros civiles, en donde la cédula de este ingeniero que ando buscando sea esta cédula de aquí. Y vamos a ver las consideraciones. Aquí tengo un solo parámetro y acá tengo dos. ¿Sí? Debo eliminar este conteo. Y puede que venga más de un ingeniero civil, como el caso de aquí. Vienen el 06 y el 004, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí entonces eso lo cubrimos con un IN. Esa era la primera consulta. ¿Alguna pregunta, por favor? En la segunda consulta, en cambio, ya no me pedía nombre y apellido, sino me pedía solamente la cédula del arquitecto que está participando en la mayor cantidad de remodelaciones. Solamente debo estar en la tabla de remodelaciones. ¿Sí? Cédula del arquitecto que está remodelando. Como es solo, no tengo problema. ¿Sí? Desde la tabla remodelaciones. No me pide ninguna condición antes de entrar a la función de grupo. Entonces no me hace falta ningún where, sino únicamente el group by, cédula del arquitecto que está haciendo la remodelación. Si usted quiere que el reporte sea más completo, puede poner aquí conteo de el líder de la remodelación. Sí, únicamente para hacerlo más completo. Teniendo que este conteo que estoy sacando aquí sea el más alto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estoy sacando así. Tengo aquí el arquitecto 2001. Ha estado en 7 remodelaciones. El 2002 en 5 remodelaciones, etc. ¿Sí? Hasta aquí usted va a sacar solo ese reporte. Con el having voy a decirle que esté en más remodelaciones. Entonces, select max del conteo del líder de la remodelación desde la tabla remodelaciones agrupados por la cédula del arquitecto que remodela. Ese era el segundo ejercicio. Con ese having ya me va a quedar solamente el más alto, en este caso el 2001, que puede que haya varios, ¿no? ¿Sí? Pero me va a sacar los que estén. Si usted no quiere el conteo, simplemente le borro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? En el siguiente ejercicio cambiaba un poco el diseño, ¿no?
porque les había puesto ejercicio 2, tenía consideraciones de diseño diferentes. ¿Sí? Y decíamos, en vista de que las remodelaciones son complejas, en edificios grandes, se ha optado por hacer que ya no sea solamente un ingeniero civil el que participe en la remodelación, sino que sean varios ingenieros, con diferente pago cada uno. Y asimismo que sean varios arquitectos los que puedan participar en una remodelación. ¿Sí? Entonces, el diseño, para tener la tabla, por ejemplo, remodelaciones. ¿Sí? Con sus atributos. Y acá iba a entrar de uno a varios. El que participa una sola vez es el edificio. ¿Sí? Un solo edificio. De un solo propietario. Pero ya no es solamente un arquitecto o un ingeniero. Sino que me dice son varios. Es decir, de esta tabla de ingenieros de aquí, yo cojo un ingeniero y le pongo en este detalle de ingenieros para una remodelación. ¿Sí? Cojo de aquí un ingeniero y le pongo acá. Y le puedo poner en varias remodelaciones. Y una remodelación tendrá varios ingenieros. Lo mismo ocurrirá con los arquitectos. ¿Sí? Tengo una tablita aquí de detalles de arquitectos que van a participar. Cojo un arquitecto de aquí, de esta tabla, que por integridad debe existir. Y la pongo acá y pueden estar varios, ¿no? Y también pueden estar en varias remodelaciones. Esto es de manera poco formal lo que era el modelo. Y además, en esta remodelación, siguen existiendo observaciones. Pueden ser, por ejemplo, que van apareciendo, ¿no? Que esta aquí ya no me hace falta, fíjese. Usted está diciendo, en una remodelación hay dos detalles de ingenieros, pero estos ingenieros vienen de una tabla de ingenieros. Y aquí digo, en una remodelación hay varias observaciones, pero no puedo tener una tabla de observaciones con todas las posibles observaciones del mundo, sino que las observaciones van saliendo en ese momento. ¿De acuerdo? De los ingenieros decíamos que aquí, en este detalle, hay un diferente pago para cada uno. Arquitectos están designados cada arquitecto en un diferente sector. Ese era el segundo modelo. Y ahora lo que teníamos que hacer era asimismo ejercicios con funciones de grupo basándonos en este segundo modelo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y acá me dice como ejercicio mostrar todos los datos de la remodelación en la que se encuentran trabajando más de 3 ingenieros civiles. ¿De acuerdo? El reporte más interno será el ID de la remodelación y el conteo de los ingenieros civiles que están trabajando en esa remodelación. ¿Sí? ¿Y esa información en dónde está? Aquí en la tabla de detalle de ingenieros. Aquí está la información. ¿De acuerdo? Porque en la tabla de detalle de ingenieros voy a tener por clave foránea la cédula del ingeniero y el número de la remodelación. Y además del pago. ¿Sí? Y en el otro modelo. Entonces, todo está en la tabla de remodelaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la remodelación 1 han trabajado 3 ingenieros. ¿Sí? En la remodelación 2 han trabajado 5 ingenieros y en la remodelación 3 han trabajado 4 ingenieros.
debo ver este reporte y hacer el Having para que sean más de 3 ingenieros. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la sentencia SQL entonces rapidito para comenzar con el resto de la clase. Y diremos entonces select y desde la remodelación y el conteo de las cédulas de los ingenieros que participaron en la remodelación desde la tabla detalle de ingenieros en la remodelación. ¿Sí? No me pide el año, no me pide fechas, entonces directamente no hay un where, sino diré agrupado por el líder de la remodelación. Y teniendo que este conteo que ya saqué aquí, que ya lo tengo en la parte superior acá, sea mayor que 3. ¿Sí? Con eso voy a obtener esto de aquí. En la remodelación 1, a participar se eliminan. En la 2 y en la 3, 5 y 4, que es los que están cumpliendo la condición. Como me pide todos los datos de la remodelación, diré select asterisco from remodelación, donde el ID de la remodelación es igual a esta remodelación de aquí y esto le quitaré. ¿De acuerdo? Si hay más de una remodelación en la que ha participado más de 3 ingenieros, este igual se cambia por un IN. ¿Sí? Muy simple. Ese era el ejercicio 1 del segundo diseño. ¿Sí? Y el último ejercicio era más enfocado a subconsulta de joins. ¿Sí? Me dice mostrar las cédulas de los arquitectos que están participando. Esto sería entonces desde la tabla detalle de arquitectos y remodelación. Están participando en la remodelación del edificio con el nombre Torresco. ¿De acuerdo? En donde el número de la remodelación a la que pertenecen sea el select, número de la remodelación, desde la tabla de remodelaciones, en donde el ID del edificio que se está remodelando sea igual al select ID del edificio, desde la tabla edificios, en donde el nombre del edificio sea igual a Torresco. Ese era todo a la prueba. Nos hemos demorado 20 minutos en hacer la prueba. ¿Alguna pregunta? Bien, les voy a compartir entonces las notas de la prueba para que lo puedan ver. Y cualquier duda me la hacen saber para revisarla rapidito y para comenzar con la clase. ¿Sí? Ahí tienen, por favor. No me han rendido la prueba el señor Figueroa, señor Joaquisa Jefferson y señorita Pilamunga Michelle. Revisen, por favor, el resto.
¿Alguna pregunta, por favor? Bien, si no hay preguntas, entonces esas son las notas de la prueba. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Les había dicho que hoy veíamos normalización, ¿no? Señorita Presidenta, señor Presidente, ¿me confirma? Sí. Ya listo, muchas gracias. Bien, vamos entonces a comenzar. Bueno, nos obligaron a que debo tomarles lista porque dicen que en la reunión de áreas se habló de que hay varios estudiantes que luego dicen, no, ¿sabe qué? Yo sí estuve, pero pasó esto. O los estudiantes dicen, por ejemplo, no, no nos dio eso, y es porque el estudiante muchas veces no está en la conferencia, sino está en otro lado, no está, o está ahí de cuerpo presente, nada más pone la cámara y se pone a ver videos en el teléfono, o se pone a ver una película en Netflix, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tratar de trabajar a conciencia, ¿de acuerdo? Señor García Andrés. Sí, que presente. Señor Anthony Meléndez. Presente, Inge. Brian Martínez. Presente, Inge. Byron Morales. Presente, Inge. Daniel Montero. Presente, Inge. Diana Puetate. Presente, Inge. Diego Fernando Cata. Presente, Inge. Javier Jiménez. Presente, Inge. Giancarlos Játiva. Presente, Inge, buenas tardes. Jessica Tituaña. Presente, Inge. Joao Jacome. Presente, Inge. John David Arcos. Presente, Inge. Joshua Martínez. Presente, Inge. Kevin Barrera. Barrera, presente, Inge. Lenin Acosta. Presente. Lisbeth Muquinchen. Presente, Inge. Ludwig Barriga, perdón. Presente, Inge. Marcelo Pérez. Presente, Inge. Marcelo Apunchi. Presente, Inge. Marco López. Presente, Inge. Noelia Núñez. Presente, Inge. Paulo Martínez. Presente, Inge. Santiago Yambay. Presente, Inge. Wilder Vinuesa. Presente, ingeniero. Vladimir Aguacunchi. Inge, perdón, es que entré con mi otra cuenta también. Ya me salgo yo. Ok. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Les decía, el tema de hoy es el tema de normalización. El objetivo de la clase de hoy, conocer los conceptos de normalización y aplicarlos para llegar a bases de datos normalizadas. Bien, de hecho hay muchísima información de normalización, pero es información bastante técnica y de hecho es bastante tediosa y difícil de entender, porque cuando una persona no puede entender desde el principio los conceptos, es bastante difícil que pueda entender lo que es el proceso en sí. Vamos nosotros a simplificar lo que es este proceso de normalización. ¿De acuerdo? Cuando se habla de conceptos de normalización, se habla realmente de temas que tienen que ver con redundancia, temas muy técnicos. Como les decía, vamos a tratar nosotros de simplificar esto y hacerlo de una manera práctica. Es decir, no me interesa mucho que se sepan de memoria lo que es una dependencia multivaluada, una dependencia transitiva, una dependencia recíproca, axiomas de Armstrong. No me interesa realmente que conozcan eso de memoria, sino que sepan normalizar. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos. ¿Qué es la normalización? Es una técnica
que permite minimizar, ¿sí? O disminuir la redundancia en una base de datos. Ojo, aquí estoy diciendo minimizar. No estoy diciendo eliminar. En alguna literatura escriben eso, ¿no? La normalización permite eliminar la redundancia. Eso es falso. La redundancia no se puede eliminar. Tiene que existir redundancia para que establecer relaciones, ¿sí? Entre las tablas. ¿Qué es la redundancia? Redundancia significa tener el mismo dato en dos lugares diferentes, ¿sí? O en dos o más lugares diferentes. Eso es la redundancia. Y si usted se fija, por ejemplo, si usted tiene una relación, un departamento tiene muchos empleados, ¿sí? Una relación simple. Usted ya sabe que va a generar departamentos y la tabla empleados. ¿De acuerdo? Y el código de departamento o el ID de departamento, que es la clave primaria, va a venir del lado 1 al lado muchos. Y voy a tener acá el ID del departamento también, ¿sí? Para mantener la relación. Esto ya es redundancia. Veamos el concepto de redundancia. Significa tener el mismo dato en dos lugares diferentes. Usted aquí ya está teniendo el mismo dato. El ID del departamento está teniendo en departamentos y el ID del departamento está teniendo en empleados. ¿Es redundancia? Sí, pero es redundancia necesaria. Es redundancia controlada. Si es que no existiera esa redundancia, no pudiera establecer la relación de uno a muchos, ¿sí? Si es que yo, por ejemplo, no tuviera este campo, ¿cómo voy a saber este empleado a qué departamento pertenece? No puedo saberlo. ¿De acuerdo? Entonces, la redundancia no se elimina. La redundancia se disminuye, se controla. Vayan a ver, no existe o se elimina la redundancia, ¿no? La normalización no elimina la redundancia, sino que la controla. Porque la redundancia es necesaria para establecer las relaciones en la base de datos. ¿Sí? Igual en una relación de muchos a muchos. ¿Qué ocurre en la tabla intermedia? En la tabla intermedia están las claves primarias de las entidades asociadas. Y usted tiene la clave primaria en la tabla médicos y tiene la clave primaria en la tabla atención. ¿Sí? Y tiene el ID del médico en médicos y en atención. Es redundancia, sí, pero es controlada. ¿De acuerdo? Al minimizar la redundancia, usted gana muchas ventajas. ¿Sí? Usted gana integridad. ¿Por qué? Porque si usted ya no tiene redundancia, usted ya tiene o tiene mínima redundancia, usted cambia el dato únicamente en el sitio que es y no debe cambiarlo en otros sitios. ¿De acuerdo? Gana integridad. También gana consistencia. Se gana integridad. Se gana consistencia.
Y esas dos cosas usted también gana confiabilidad en la base de datos. ¿Sí? En la literatura le ponen una serie de ventajas de la normalización, que de hecho existen esas ventajas. ¿Sí? Son ventajas que están ahí, pero se resumen en todo esto. ¿De acuerdo? La literatura, por ejemplo, al hablarles de normalización, les voy a poner algo de literatura. ¿Sí? Miren, por ejemplo, les dan una serie de ventajas. Fíjense, por favor. Evita anomalías, de datos, no establece restricciones, facilidad de uso, flexibilidad, precisión, etc. Todas estas ventajas ustedes las van a ir viendo en el proceso de normalización. Cuando ya normalicemos un ejercicio y cuando ustedes empiecen a hacer normalización de varios ejercicios. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque, como les decía en la clase anterior, no hay que normalizar demasiado, porque a veces cometemos el error de normalizar demasiado. ¿Sí? Algo importante que también significa normalizar. Normalizar incluye establecer las relaciones correctas en la base de datos. Les había dicho, hay 3 tipos de relaciones. Relaciones ciertas, relaciones correctas y relaciones redundantes. Al analizar se va a dar cuenta de que usted simplemente tiene que plantear las relaciones correctas. ¿De acuerdo? Si usted tiene, por ejemplo, lo siguiente. Una facultad tiene muchas carreras. ¿Sí? Una carrera tiene muchos niveles. Un nivel tiene muchos paralelos y un paralelo tiene muchos estudiantes. ¿Sí? Y por ahí usted dice, no, pero la carrera tiene estudiantes. Y mete una relación aquí así. Esta relación es cierta. La carrera tiene estudiantes, pero no es lógico. La carrera tiene niveles, los niveles tienen paralelos y los paralelos de estudiantes. Y si usted mete esta relación así, esta relación ya es una relación redundante. No es una relación correcta. ¿Sí? Hay que tener muy en claro lo que es cierto en base de datos y lo que es correcto. ¿Sí? Lo que debo modelar. Esto ya no debo modelar, porque es una relación redundante. Y si usted se va un poco ya al lógico, se va a dar cuenta. En estudiante, usted va a tener la clave primaria de paralelo, por la relación. En paralelo, usted va a tener la clave de nivel, la clave del lado 1, pasa al lado muchos, de nivel. En nivel, usted va a tener la carrera. ¿Sí? Al hacer usted subconsultas o joins, usted, al tener en estudiante la clave de paralelo, puede llegar acá y saber en qué nivel está el estudiante. Puede llevar acá y saber en qué carrera está el estudiante. Pero si usted hace esto uno a muchos, también aparte del código de paralelo va a tener aquí el código de carrera y va a tener 2 claves foráneas. Y eso puede traer inconsistencias. ¿Por qué? Porque por este camino el estudiante puede pertenecer a TI. Y por este otro camino se equivocaron y le pusieron al estudiante en software. Y usted va a tener una inconsistencia. Por aquí pertenece a TI y por acá solamente le pusieron la letra S aquí y ya pertenece a software.
¿De acuerdo? Entonces, es una relación redundante la cual hay que cuidarse. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, al normalizar, usted ya no va a tener estos errores. Porque ya va a hacer la prueba de normalización con las dependencias funcionales y va a entender que las relaciones no pueden tener este tipo de direccionalidad de relaciones circulares. ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor? Bien. Antes de entender lo que es la normalización, hay que analizar un concepto que es importantísimo y que se utiliza totalmente en normalización. Hay que entender lo que es la dependencia funcional. Vamos en este momento entonces a ver lo que es la dependencia funcional. Y para eso voy a ponerles algunas definiciones técnicas que las tenemos aquí. Bien, aquí está, ¿no? Antes de entender lo que es la teoría de normalización, se debe conocer los conceptos de dependencia funcional. ¿Por qué? Porque esos se utilizan totalmente en normalización. Y aquí veamos algunas definiciones. La definición de Codd. Ustedes ya deben estar familiarizados con estos autores, ¿no? Con Edgar Frank Codd y con Peter Chen, que son los padres de base de datos. ¿Sí? ¿Qué me dice Codd? Dados dos atributos, A y B, de una relación R, se dice que B es funcionalmente dependiente de A si para cada valor de A existe uno y solo un valor de B asociado con él. En otros términos no entendibles, se puede decir que si dos tuplas de una relación R tienen el mismo valor en el atributo A, deben tener el mismo valor en B. O dicho de otro modo, si conocemos el valor de A, podemos conocer el valor de B. Definiciones técnicas bastante complejas, que son un poco difíciles de entender. Otra definición. Un atributo B de un esquema de relación R depende funcionalmente de un atributo A de R, sí y solo sí. Cada valor de A está asociado con un único valor de B, es decir, dado un valor de A, queda unívocamente determinado el valor de B. Se dice que B depende funcionalmente de A y que A determina funcionalmente a B. Tanto A y B pueden ser atributos simples como compuestos. Les decía hace un momento, son definiciones técnicas que tienden a confundirnos. Vamos a crear nosotros, en este momento, una definición de dependencia funcional. Una definición que sea entendible y que al mismo tiempo cubra lo que es dependencia funcional. ¿De acuerdo? Fíjense por favor y lo vamos a hacer con un ejemplo. ¿Qué es la dependencia funcional? Una columna B de una tabla T. ¿Sí? Y voy a ponerles como ejemplo. La tabla T, mi tabla, por ejemplo, estudiantes. ¿Sí? Esta es mi tabla T. Y tiene las siguientes columnas. Cédula del estudiante, nombre del estudiante, apellido del estudiante, dirección del estudiante. ¿Sí? Y aquí voy a ponerle que la cédula es una columna A. Y el nombre, por ejemplo, es una columna B. ¿Sí? Diremos ahora, una columna B de una tabla T, en este caso, el nombre del estudiante. ¿Sí? Depende funcionalmente de una columna A
de la misma tabla T. ¿Qué estoy diciendo, por favor? El nombre del estudiante dependerá funcionalmente de la cédula del estudiante. Sí y solo sí. Al conocer el valor de la columna A, también se conoce directamente o implícitamente el valor de la columna B. Pero no al revés. Traduzcámoslos a nuestras tablas. Muy simple. Estoy diciendo, el nombre del estudiante de la tabla estudiantes dependerá funcionalmente de la cédula del estudiante de la tabla estudiantes, sí y solo sí. Al conocer la cédula, yo conozco el nombre. Pero no al conocer el nombre, conozco la cédula. ¿Sí? Y esto es fácilmente demostrable. Usted tiene, por ejemplo, la tabla estudiantes con los siguientes datos. La cédula es 1801. ¿Sí? El nombre es Juan. El apellido es Pérez. Y la dirección es Atocha. ¿Ya? ¿Qué estamos diciendo? Al conocer la cédula, yo puedo conocer el nombre. Si yo conozco su cédula, conozco su nombre. Por supuesto. Dígame el nombre del estudiante con cédula 1801. Es Juan. Dígame el apellido del estudiante con cédula 1801. Es Pérez. Dígame la dirección del estudiante con 1801. Es Atocha. Entonces, el nombre, el apellido y la dirección dependen de la cédula. Eso es dependencia funcional. Ahora veamos. Si yo digo, dígame la cédula de Juan, pero tengo 5 Juan en la base de datos, ¿de quién quiere? Entonces, fíjense, pero no al revés. Si yo conozco el nombre, no puedo conocer la cédula. Por tanto, la cédula, el nombre no determina la cédula. Si yo conozco el apellido, dígame la cédula de Pérez. Vea, 5 Pérez tengo aquí. Entonces, tampoco hay dependencia. Dígame la cédula del estudiante de Atocha. Tengo 20 estudiantes de Atocha. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre, el apellido y la dirección dependen de la cédula. ¿Está claro, por favor? Eso es dependencia funcional. El nombre del estudiante, nom est, ap est, y dir est, dependen de sed est. Eso es dependencia funcional. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, la cédula del estudiante determina funcionalmente al nombre del estudiante. La cédula del estudiante determina funcionalmente al nombre del estudiante. Y eso ya usted tiene que graficarlo de esta forma. Ese cuadrito por aquí, déjenme ver. Texto, algo. Aquí está. Un cuadro, algo. Aquí está. Entonces aquí diré yo, la cédula del estudiante determina al nombre del estudiante.
¿Qué herramientas tengo aquí para hacer algo? Exacto. ¿Sí? La cédula del estudiante determina al nombre del estudiante. Esto ya es un diagrama de dependencia funcional. ¿Sí? También puedo decir la cédula del estudiante también determina al apellido del estudiante. La cédula del estudiante determina a la dirección del estudiante. ¿Está claro, por favor? La cédula del estudiante determina funcionalmente al apellido del estudiante. Y la cédula del estudiante determina funcionalmente a la dirección del estudiante. ¿Sí? Es decir, tengo que hacer estos gráficos para todo esto. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque pueden aparecer dependencias transitivas y eso ya es, eso usted ya debe normalizarlo. ¿Sí? Para cada tabla se debe hacer el diagrama de dependencias funcionales. Usted para cada tabla tiene que hacer este diagrama y para cada campo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Aquí entonces debe de tener algo así. Aquí estoy diciendo lo siguiente. La cédula determina al apellido del estudiante. También diré, la cédula determina a la dirección del estudiante. Este es un diagrama de dependencia funcional. Usted para cada tabla tiene que hacer esto. ¿Sí? ¿Para qué vamos a hacer esto? Este gráfico se hace para garantizar que todas las columnas no clave dependan funcionalmente solo de la clave primaria. Y no de otra columna no clave. Usted tiene que hacer este gráfico para garantizar que todas las columnas no clave, nombre, apellido y dirección, dependan solo de la clave primaria y no dependan de otra columna no clave. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Y en este ejercicio se van a dar cuenta de muchas cosas. Le voy a poner, por ejemplo, normalizar la siguiente tabla.
Y solamente con el concepto de dependencia que ya acaban de ver, y con esta definición, ustedes ya deben poder normalizar. Yo les pongo esta tabla, por ejemplo, la tabla empleados. Me confirman si me escuchan, parece que hay algún problema con el micrófono. Se lo escucho, Inge. Sí, se lo escuché. Sí, se lo Gracias. escucha, Inge. Nombre del gracias. Apellido del empleado, por ejemplo. Lo que voy a poner, ciudad en la que esté el empleado. ¿Sí? Provincia en la que esté el empleado. Descripción de la provincia en la que esté el empleado. ¿Sí? Voy a tener aquí también el campo cargo del empleado y sueldo del empleado. Y aquí sí les voy a dar un poco de lo que es análisis documental, por favor. Usted va a tener lo siguiente, fijarás. Le dan a usted esta tabla. ¿Sí? Se tiene aquí 1801. El empleado se llama Juan Mera. Vive en Ambato, Tungurahua. Ambato, Tungurahua, la descripción de la provincia, lo voy a poner en la centro del país. Esa es la descripción de la provincia. El cargo del empleado es vendedor. Y el sueldo que gana son $1000. ¿Sí? Para poder entender esto, debo poner algunos datos. El 1802 se llama Ana Pérez. Vive en Ambato, Tungurahua, centro del país, vendedor y gana 1000 también. ¿Sí? El 1803 se llama María Moya. Vive en Ambato, Tungurahua, centro del país, pero ella es secretaria. Y gana 1500. Y por último, un 1804. Se llama Paula Córdoba. Vive en Ambato, Tungurahua. Es secretaria y gana 1500. Bien. Usted tiene esa tabla. A usted le dan esa tabla. Y personalmente, si es que a mí me presentan esta tabla en este momento y me dicen, ¿sabe qué? Estamos guardando los datos así. Mi primera pregunta es, ¿quién le diseñó esta monstruosidad? ¿Quién le diseñó tan mal esta tabla? Porque al ojo, esta tabla está totalmente desnormalizada. Es una tabla totalmente mal hecha. Y ustedes deben llegar a ese punto. Solamente al ver una tabla, decir, esta tabla está mal normalizada. Esta tabla está mal hecha. ¿Por qué está mal hecha? Perfecto. Hagamos el análisis de dependencias funcionales. ¿Sí? ¿Qué me dice la regla de dependencia funcional? Aquí está. Para cada tabla se debe hacer el diagrama de dependencias. ¿Para qué? Para garantizar que todas las columnas no clave dependan funcionalmente solo de la clave primaria y no de otra columna no clave. Aquí usted al ojo ya se da cuenta de lo siguiente. Los vendedores ganan 1000. Yo puedo llegar al sueldo con el cargo sin tener que saber la clave primaria. Esto ya está mal. Las secretarias ganan 1500. Yo puedo llegar al sueldo con el cargo.
¿Sí? Si es que usted vive en Tungurahua, perdón, si usted vive en Ambato, yo ya sé que vive en Tungurahua. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque Ambato pertenece a Tungurahua. Y estoy repitiendo, fíjense, Ambato, Tungurahua, centro del país, hasta aquí 4 veces. Si hubiera 100 empleados de Ambato, voy a repetir todos estos tuples 100 veces. Ahí entonces se hace útil el diagrama de dependencias funcionales. Voy a hacer en este momento el diagrama. Voy a decir aquí entonces, cédula del empleado debe determinar a todos estos campos, si es que el diagrama estuviera bien hecho. Si es que la tabla estuviera bien. Es una prueba de normalización. Voy a poner aquí nombre del empleado, apellido del empleado, ciudad del empleado, provincia del empleado, descripción de la provincia del empleado, cargo del empleado y sueldo del empleado. ¿Sí? Si es que está bien hecho esto, yo debería tener solamente, bueno, esto va en cuadritos, ¿no? Ya le voy a poner aquí. Yo debería tener esto, que la cédula determina el nombre, la cédula el apellido, la cédula la ciudad, la cédula la provincia, la cédula la descripción de la provincia, la cédula al cargo y la cédula al sueldo. Es decir, la cédula debe determinar funcionalmente a todos estos señores. ¿Sí? Veamos. ¿Usted con la cédula puede llegar al nombre? Sí. ¿Con la cédula puede llegar al apellido? Sí. ¿Con la cédula llega a la ciudad? Sí. ¿Con la cédula llega a la provincia? Sí. Pero también con la ciudad llega a la provincia. Si usted me dice, soy de Ambato, yo ya sé que es de Tungurahua también. Sí está claro, entonces aquí hay lo que se conoce como transitividad. Con la ciudad llego a la provincia. Y si yo sé que estoy en Tungurahua, porque aquí dice descripción de la provincia, ¿me hace falta la cédula del empleado para encontrar centro del país, Tungurahua? No. Con la provincia yo ya llego a la descripción, pues. Y aquí sin fijarme en la cédula, si yo le pregunto a usted, ¿en dónde está Ambato? Usted me dice en Tungurahua. Sin fijarme en la cédula. Si yo le digo, ¿cuánto gana la secretaria? Usted me dice 1.500. ¿Por qué eso está pasando? Entonces, el cargo está determinando al sueldo. Y la base de datos está pésimamente normalizada. ¿De acuerdo? Debo normalizar solo de esta tabla que ustedes ven aquí. Voy a sacar 3 tablas más. Normalizando. ¿Por qué? Porque no hay dependencia funcional de la clave primaria. Y las 3 tablas más que voy a sacar deben garantizarme que haya dependencia funcional de la clave primaria. ¿De acuerdo? Si está claro, por favor. ¿Me confirman si está claro, por favor? De aquí yo voy a sacar, entonces, las tablas. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Inge, sí, sí. Inge. Inge. Correcto, Sí, vamos Inge. a ver. Listo, voy a tener entonces mi tabla. Quiero que le copien esto porque es un poquito difícil hacerlo así. Mi tabla empleados. ¿Sí? Y en la tabla empleados solamente debe ir las columnas que dependen de la clave primaria, que en este caso es la cédula. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener, fíjese, cédula del empleado como clave primaria. Aquí deben ir solamente las columnas no clave que dependan de la cédula del empleado.
que son nombre del empleado. Usted con la cédula llega al nombre. ¿Sí? Nombre del empleado. ¿Con el nombre llega la cédula? No. Entonces está bien. Con la cédula llega usted al apellido también. Apellido del empleado. ¿Sí? Con la cédula también llega a la ciudad. Perfecto. Pero usted con la ciudad llega a la provincia. Entonces la provincia sale. Y se crea otra tabla. Que la voy a poner aquí llamada provincias. Ciudad-provincia. ¿Sí? ¿Por qué? No voy a repetir Tungurahua, centro del país. Tungurahua, centro del país, 100 veces. Si pongo Ambato, ya sé que está en Tungurahua y en el centro del país. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a tener lo siguiente. Código de la ciudad. Que será la clave primaria. Aquí voy a tener provincia a la que pertenece. Y aquí voy a tener descripción de la provincia. Con eso voy a poner solamente una vez Tungurahua, centro del país. ¿Me explico? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tendré lo siguiente. Voy a anotarlo aquí, me parece más fácil anotarlo así. Por ejemplo, voy a decir la ciudad es A01, o Ambato más bien, ¿no? Voy a poner Ambato. ¿Sí? Esa es la ciudad de Ambato. Provincia a la que pertenece Tungurahua. ¿Sí? Descripción de la provincia. Y aquí sí voy a llenar todo esto. Centro del país. Y acá voy a poner lo siguiente, fíjense. Voy a poner aquí ciudad a la que pertenece simplemente Ambato. Aquí fijaránse lo que va a pasar aquí, por favor. Empleado 1801 era, ¿no? ¿Sí? Se llama Juan. Su apellido es Mera. Ciudad a la que pertenece Ambato. ¿Sí? Este Ambato que ustedes ponen aquí, acá estará una vez, pero acá puede estar muchas veces. ¿De acuerdo? De manera que si yo tengo otro empleado, por ejemplo, tal como está arriba, 1802, se llama Ana Pérez. También está en Ambato. ¿Sí? Entonces, este Ambato que ustedes acaban de ver aquí, puede estar aquí una vez. ¿Sí? Ahí está. Pero acá puede estar varias veces. ¿Cuántas veces he escrito ahora Ambato, Tungurahua, centro del país? Una sola vez. Eso es normalizar, es decir, no tener escrito 100 veces aquí el mismo dato. ¿De acuerdo? ¿Sí está quedando claro? Entonces, fíjese cómo los que causan redundancia, que son Ambato, Tungurahua, centro del país, salen de esta tabla a otra tabla. ¿Para qué? Para que aquí ya solo ponga yo Ambato y Tungurahua, centro del país, una sola vez, porque sé que eso es característica de Ambato y de Tungurahua. Y ya no voy a poner en la tabla, pues, Ambato, Tungurahua, centro del país, 100 veces. Usted dirá, pero Ambato se está repitiendo. Por supuesto, es redundancia controlada, pero está repitiendo un solo campo
no está repitiendo 3 campos. ¿Está claro, por favor? Y ahora, como veo que el cargo también determina el sueldo, debo crear otras tablas. Aquí tendré la tabla sueldos. ¿Sí? Y aquí puedo poner 3 campos. El ID del cargo. ¿Sí? El nombre del cargo. Y el sueldo. De manera que voy a tener lo siguiente. Y aquí únicamente pondré el ID del cargo. Fíjense cómo lo que causa redundancia sale a otras tablas. De manera que voy a tener lo siguiente. Y el cargo de este señor era vendedor. B. Y acá voy a decir, esta es la clave primaria, ¿no? Y acá voy a decir, el vendedor. El vendedor o el B es vendedor y gana $1000. ¿De acuerdo? Y también puedo decir, la S es secretaria y gana 1500. ¿Sí? Este código B de vendedor aquí estará una sola vez, pero acá puede estar varias veces la cantidad de vendedor que haya. Y usted fíjese cómo usted ya al ojo se dio cuenta de que la base está más normalizada porque había demasiada redundancia. ¿Sí? Teníamos aquí otro dato, el 1803. María Moya. Igual vive en Ambato. Y es secretaria. ¿Está claro, por favor? Y esta tabla y esta base de datos ya está normalizada. Esto de aquí no estaba bien normalizado. Si es que usted ya en un nivel profesional, vienen y le presentan una tabla como esta, mándeles dando con lo mismo, porque no saben normalizar. Usted ve esto, dice, no, pues está mal normalizado, está mal hecho. O se pone a ver esta redundancia y dice, a ver, ¿cuánto ganan los vendedores en la empresa? Ganan $1000. ¿Y por qué tengo aquí vendedor 1000, vendedor 1000, vendedor 1000, vendedor 1000? Cuando debo poner otra tabla, el vendedor gana 1000 y acá ponerle vendedor y punto. ¿Cuánto gana la secretaria? Gana 1500. ¿Para qué pongo entonces en la UTA, por ejemplo, de las 200 secretarias que hay, no voy a poner secretaria 1500, secretaria 1500, secretaria 1500, secretaria 1500? No, pues. Le pongo una sola vez, las secretarias ganan 1500 y esta señorita es secretaria. Punto. Por join sé que gana 1500. Con una subconsulta llego y sé que gana 1500. Pero ¿cómo he logrado esto? Con la dependencia funcional. Al fijarme en el análisis de dependencia funcional. Aquí me doy cuenta, con este gráfico. Digo, no, pues yo con la cédula no llego al sueldo. O puedo llegar con la cédula al sueldo, pero también con el cargo llego al sueldo. Entonces, se está rompiendo la regla que anotamos acá arriba. ¿Sí? ¿Qué decía esta regla? Todas las columnas no clave deben depender funcionalmente solo de la clave primaria y no de otra columna no clave. Esta regla es fundamental. Esta regla incluso está, yo le puse como pregunta de examen complexivo, de grado.
Porque esto aquí sí tienen que grabarse. Toda columna no clave debe depender funcionalmente solo de la clave primaria. Y nunca de otra columna no clave. Porque ahí la base ya está mal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense cómo de una tablita de aquí salió todo esto. Esto, tal vez cuando ustedes lo vieron a primera vista, dijeron, está bien esa tabla. Pero ya con el conocimiento que tienen ahorita de dependencia funcional y de normalización, no van a cometer este error. ¿De acuerdo? Preguntas. Bien, ahora, tal como está esta tabla, por ejemplo, que les acabo de poner aquí. Así les voy a dar para las pruebas unas tablas gigantescas. Y usted tendrá que hacer el análisis y decir, bueno, ¿cómo está esto? ¿Cuál es la dependencia funcional de esto? ¿Sí? Bien, si le hacen un print screen, por favor, porque quiero cambiarles de pantalla. O si ya lo copiaron, me avisan, por favor. ¿Puedo cambiarles de pantalla ya? Sí, profe. Bien, vamos a cambiar de pantalla. Bien, entonces, volviendo a las dependencias funcionales, fíjense, por favor. Aquí tenemos clarísimo. ¿Sí? Suponga que una relación R, una tabla, puede llamarse empleados, tiene estos atributos A1, A2, A3 hasta AN. R es una tabla o relación y A es el conjunto de atributos. La notación de dependencia funcional es X determina o implica a Y o Y depende funcionalmente de X. Cualquiera de las dos notaciones es utilizada. ¿Sí? Por ejemplo, la cédula del estudiante determina al nombre del estudiante. Así se lee esto. La cédula del estudiante determina al nombre del estudiante. O a su vez, el nombre del estudiante depende funcionalmente de la cédula. Pero no puede pasar que la cédula dependa del nombre. Dime la cédula de Luis. Luis, ¿de cuál quieres que te diga? ¿De acuerdo? Entonces, el nombre no determina la cédula. Pero si digo, dime el nombre del 1801, ahí sí me dicen, es Luis. ¿Sí? Porque hay solamente un nombre para esa cédula. ¿Alguna pregunta? Esto ya lo copiaron. Vamos ahora sí a las reglas de normalización. Reglas de la normalización. A ver, antes de eso. Formas normales, perdón. Formas normales. Formas normales. Existen 5 formas normales. La primera forma normal, que se conoce como 1FN. La segunda forma normal, que se conoce como 2FN. La tercera forma normal, que se conoce como 3FN. Hasta aquí, una base de datos está normalizada. ¿Sí?
Hasta aquí se normaliza. No más. Si usted ya pasa a la forma normal de voice code, ya se pierde muchas veces contexto de la base de datos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con perder contexto? Por ejemplo, voice code me dice, no ponga aquí Ambato. Ponga aquí A01 y acá arriba ya no ponga clave primaria Ambato, sino A01, por ejemplo. ¿Sí? Eso me dice voice code. Te puso aquí Ambato, no ponga ahí Ambato, ponga A01 y acá ponga A01 y haga esta relación. Es decir, no poner la palabra o el nombre directo, sino un código, por ejemplo. De hecho, es lo mismo. Es lo mismo, pero usted va a perder semántica. Y ya va a ver que muchas veces nos vamos hasta voice code y después tenemos que desnormalizar hasta la tercera forma normal. ¿Sí? Entonces, hasta aquí se normaliza sin perder el contexto de la base de datos. Luego de esta tercera forma normal, viene la llamada forma normal de voice code. ¿Sí? Esta forma normal ya tiende a hacer que se pierda la semántica de la base de datos. ¿Sí? Es suficiente hasta la tercera forma normal. Ahora, hay escenarios muy raros en donde le hará falta a usted poner la forma normal de voice code. ¿Sí? Escenarios muy específicos. Pero usted con la práctica, usted se va a dar cuenta de que hasta la tercera forma normal usted es suficiente. ¿Sí? Tenemos aquí la cuarta forma normal, que fue definida por Fajin. Realmente ya es una forma normal demasiado alta. Y la quinta forma normal, también definida por Fajin. Esta forma normal se conoce como dependencia de join. Porque a usted ya le va a tocar hacer cierto, para poder entrar nuevamente a la semántica de la base de datos, usted tiene que hacer joins. Entonces, hasta aquí, hasta la tercera forma normal, es suficiente para una base de datos. ¿Sí? Y para garantizar que esté en tercera forma normal, hay un conjunto de reglas. ¿Sí? Reglas de la normalización. Para cada forma normal, se deben cumplir las siguientes reglas. Para la primera forma normal, o 1FN, usted ya más adelante va a coger tanta práctica que usted va a ver una base de datos, por ejemplo, como esta, o una tabla, como esta de aquí, por ejemplo. ¿Sí? Y usted solo con ver esta tabla, ya de una va a saltarse hasta tercera forma normal. ¿Sí? Pero debemos entender que es la primera forma normal, la segunda forma normal. ¿Por qué? Porque muchas veces
tratando de llegar a la tercera forma normal, se quedan en la segunda y la base de datos está mal normalizada. Bien. ¿Cuál es la regla para la primera forma normal? De alguna manera yo les habría dado esta regla desde que estamos en el curso de base de datos. Les había dado esta regla. ¿Sí? Una tabla estará en primera forma normal si y solo si todos sus atributos, todos sus campos son indivisibles. ¿Sí? Eso les decía yo desde la primera clase. Si usted me pone nombres, Juan Carlos, eso ya no está ni en primera forma normal. Para que esté en primera forma normal, todos los campos deben ser indivisibles. ¿Sí? Es decir, se eliminan lo que se conoce como encabezados múltiples. Por ejemplo, nombres, apellidos. ¿Sí? Ahora una tabla puede estar en primera forma normal y quedarse ahí. Por ejemplo, fíjense por favor. Esta tabla que les puse yo aquí. ¿Está en primera forma normal o no? Sí. Está en primera forma normal. ¿Sí? Nombre, Juan. Apellido, Mera. Ciudad, Ambato. Provincia, Tungurahua. Descripción de la provincia, centro del país. Cargo, vendedor. Sueldo, 1000. Está en primera forma normal. ¿Sí? Pero la primera forma normal es un 20% de la calidad de la base de datos. Está en primera forma normal. Por eso cuando les dije, esta tabla es una tabla muy mal hecha. Mira, pero está en primera forma normal, los atributos son indivisibles. Sí, pero la redundancia es muchísima. Entonces, fíjense, esta tabla cumple con estar en primera forma normal, porque los campos son indivisibles. Esta tabla de acá, ¿cumple con estar en primera forma normal o no? No. No, pues, porque tengo nombre del cliente, Diana Martínez. Nombre del rentador, Juan Lozada. Esto está en forma normal 0. No está en primera forma normal. ¿De acuerdo? Entonces, para que esté en primera forma normal, todos sus atributos deben ser indivisibles. ¿De acuerdo? Veamos para la segunda forma normal. Para que una tabla esté en segunda forma normal, dos FN, ¿no? Debe cumplir dos condiciones. Primera, estar en primera forma normal. Y segunda, que todos los campos no clave, lo que les dije al inicio, dependan funcionalmente solo de la clave primaria. ¿Sí? En esta segunda forma normal, se crean nuevas tablas que se relacionan
para disminuir la redundancia. Lo que hicimos hace un momento. ¿Sí? Y se analiza. ¿Cuáles campos determinan funcionalmente a otros campos? Lo que hicimos hace un momento. En la división de tablas. ¿Sí? Recuerden lo que hicimos hace un momento. Esta tabla dijimos, no, pues aquí hagamos el diagrama de dependencias funcionales. E hicimos el diagrama y nos dimos cuenta de que no había dependencia solamente de la clave primaria, sino que podían llegar a otros campos por otros campos. ¿De acuerdo? Es decir, aquí usted debe cumplir que todos los campos no clave dependan funcionalmente solo de la clave primaria. Pregunta, ¿esta tabla estaba en segunda forma normal o no? No. No, no pues. Esta tabla estaba en primera forma normal. No estaba, no llegó a segunda. ¿Por qué? Porque hay campos no clave que determinan a otros campos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Tercera forma normal. Tres Fn. Segunda forma normal es 2 Fn, ¿no? Ya saben eso. Para que una tabla se encuentre en tercera forma normal, asimismo debe cumplir dos condiciones. Primera, estar en segunda forma normal. Segunda, que no existan dependencias transitivas. ¿Qué es la transitividad? Lo que teníamos arriba con el cargo y el sueldo. Yo por medio del sueldo llego al cargo, por medio del cargo llego al sueldo. No necesito saber la cédula para saber el sueldo, porque ya por el cargo llego al sueldo. Eso es transitividad. Que no existan dependencias transitivas. ¿De acuerdo? Es decir, que no se pueda conocer el valor de una columna no clave por medio de otra columna no clave. En caso de existir dependencias transitivas, se generan nuevas tablas. ¿Sí? Se destruye la transitividad generando nuevas tablas y relacionándolas. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. Si no hay preguntas, entonces ejercicio. Ejercicio.
ejercicio. Dada la siguiente tabla o el siguiente reporte, como quieran verlo, en forma normal 0. Es decir, totalmente desnormalizado. Aquí yo, por ejemplo, les puedo decir en la prueba, dada la siguiente tabla, y ponerles esta tabla de aquí. Lleve la tercera forma normal. Y usted tendrá que analizar dato por dato si es que el vendedor, si es que el cargo determina el sueldo. Una cosa aquí importante. ¿Qué pasa si es que yo tenía aquí un numerito cambiado? ¿Podía hacer la relación que el cargo determina el sueldo o no? ¿Sí o no? Sería que no, porque son diferentes valores. Exacto. Gracias, porque aquí yo tengo, antes tenía el vendedor ganaba 1000. Todos los vendedores ganan 1000. Basta que un vendedor gane 1200, ya digo, no, pues. Si me dicen el vendedor, ya no son todos de 1000, hay uno de 1200. Entonces ya no determina el cargo al sueldo. ¿Sí? Entonces hay que analizar aquí, ser muy prolijo y analizar dato por dato. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejercicio que vamos a hacerlo la siguiente clase, por ejemplo, usted aquí tiene que analizar cosa por cosa. ¿Sí? Aquí puede decir, por ejemplo, que ha habido una venta, que ha tenido una fecha, que el cliente tiene... Esto está en forma normal 0, usted ya se da cuenta al paso porque aquí tiene Martín Gómez. Vendedor Ana María Suárez. Y aquí usted se da cuenta de esto también. Tipo de vendedor B1 gana 600. Tipo de vendedor B1 gana 600. El B2 450. El B1 600. El B2 450. El B1 600. Si tengo 1000 vendedores B1, voy a repetir 600, 600, 600, 600 por 1000 veces. Aquí hay una transitividad. Yo conociendo el tipo de vendedores llego al sueldo. Entonces, esto de aquí tiene que salir de esta tabla, por ejemplo. E irse a otra tabla llamada sueldos, como hicimos hace un momento. ¿Sí? Acá igual. Ciudad de origen del vendedor. Quito Pichincha, Manta Manaví, Cuenca Suárez, Quito Pichincha. Si tengo 100 vendedores, no voy a poner Quito Pichincha. Esto debe salir a otra tabla de manera que ponga Quito Pichincha una sola vez y aquí ponga Quito, o si es que quiero hacer voice code, poner Q01, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este tipo de tablas, usted tiene que aquí encontrar las relaciones, viendo absolutamente todo. Aquí sí tiene que hacer un análisis documental perfecto, porque usted, por ejemplo, está dando un examen o está en una entrevista de trabajo y no se da cuenta de que aquí ha estado este señor, gana 660. Y usted le mete esto a otra tabla. Y cuando le revisan la tabla dicen, oiga, pero usted me pone que todos los B1 ganan 600 y este B1 gana 660. ¿Para qué sacó de esta tabla? Déjele ahí. Entonces debo analizar cosa por cosa para no equivocar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien, este es el ejercicio que vamos a hacer, por favor. Háganle una captura de pantalla, un print screen, para trabajar con este ejercicio. ¿Ya lo tenemos?
Y entonces vamos a hacer ese ejercicio. Ahí está el ejercicio que vamos a trabajar. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo empiezo a normalizar? Primero empiezo a hacer que todo esté en primera forma normal. ¿Cómo verifico que todo esté en primera forma normal? Que todos los atributos sean atómicos y todos los atributos sean indivisibles. ¿De acuerdo? Entonces debo crear una tabla para primera forma normal. Esto lo vamos a hacer por ser el primer ejercicio. De aquí en adelante, si ustedes pueden saltarse a tercera forma normal, pues no hay problema. ¿Sí? Bien, primera forma normal entonces. 1FN. La primera forma normal, voy a ponerle una tabla. Va a ser un poco largo, pero bueno, vamos a hacerla así. Código de la película. ¿Es una columna indivisible? Sí. Título de la película. ¿Es una columna indivisible? Usted dirá no, porque aquí tengo Romeo y Julieta. Acá tengo el Todopoderoso. ¿Sí? Pero si usted dice esto no es indivisible, de hecho puede tener razón porque son dos palabras, pero en cambio el contexto hace que sea indivisible. Romeo y Julieta se llama la obra. No va a poner en una columna Romeo y en otra Julieta. ¿De acuerdo? Entonces, título de la película es correcto. ¿Sí? Productora de la película. También. ¿De acuerdo? Productora de la película. Tipo de película. También. Hasta ahí todo está en primera forma normal. Idioma de la película. También. ¿Sí? Cédula del cliente que rentó. También. Aquí es donde no está en primera forma normal. Porque dice Diana Martínez. Juan Pérez, María Jiménez. Si dijera Diana Martínez Sánchez, usted tiene que hacer 3 campos. Nombre, apellido 1 y apellido 2. Si dijera Diana Marcela Martínez Sánchez, usted debería poner nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2. Basado en este contexto de aquí, tengo nombre del cliente y apellido del cliente. ¿De acuerdo? Ahora me dice código del rentador o ID del rentador. Es decir, del empleado que renta. Y también tengo que no es atómico. Tendré aquí nombre del rentador, apellido del rentador y por último tendré aquí fecha de la renta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí recién estamos poniendo en primera forma normal. Eso me plantea la primera forma normal.
¿Cómo le paso a segunda forma normal? ¿Cuáles son las reglas? Les decía, para que esté en segunda forma normal, debe cumplir dos reglas. Primero, estar en primera forma normal. Ya esté en primera forma normal. Para segunda forma normal, ¿qué me dice la regla? Que los atributos no clave dependan solo de la clave primaria. Eso me está diciendo, ¿de acuerdo? Que todos los campos no clave dependan funcionalmente solo de la clave primaria. Y ahí es donde empiezan a dividirse las tablas. Perfecto, veamos. Entonces aquí usted va a empezar a dividir. A ver, bueno, hago el diagrama de dependencias. Código de la película. Con el código de la película, yo debo saber el título de la película. ¿Sí? También con el código de la película, debo saber la productora de la película. ¿Sí? Con el código de la película, déjenme le hago más pequeñito esto, por favor. Con el código de la película, también debo conocer el tipo y el idioma de la película. ¿Sí? Con el código de la película yo conozco la cédula del cliente. Ya no, pero igual voy a poner todo esto. ¿Sí? Cédula del cliente. Y ahí van a ver cómo empiezan a dividirse las tablas. Nombre del cliente. Apellido del cliente. ID del rentador. Nombre del rentador. Apellido del rentador. Y fecha de la renta. ¿De acuerdo? Se supone que el código de la película debe mandar a todo esto. ¿Usted conoció el código de la película? ¿Sí conoce el título? Marcarles esto. Ya. ¿Conoce usted la productora? ¿Conoce el tipo de película? El idioma de la película. Sí. Pero usted no conoce la cédula del cliente. Y ahí usted tiene que ir analizando campo por campo. La cédula del cliente me permite determinar al nombre del cliente, sí. Al apellido del cliente, sí, pero no al líder del rentador. Entonces, esto ya se convierte en una tabla clientes. Y esto se convirtió en una tabla películas. ¿De acuerdo? El líder del rentador determina al nombre y apellido del rentador. Sí. Entonces, esto se convierte en una tabla de rentadores. Y la fecha de la renta. ¿Quién determina la fecha de la renta? ¿Qué es la renta? La renta es una relación ternaria. En una renta intervienen un rentador, un cliente y una película. Y ahí aparece la renta. Entonces es una relación ternaria. Y usted en base a esto va generando las relaciones. ¿Qué conozco de la renta? Un número de renta. Y según
ni tabla, una fecha de la renta. Y ahí le va a aparecer, le empiezan a aparecer las tablas, las relaciones y los campos. ¿Sí? Una película va a estar aquí una vez, pero puede estar en muchas rentas. Un cliente va a estar aquí una vez, pero puede estar en muchas rentas. El rentador puede estar aquí una vez, pero puede estar en muchas rentas. ¿De acuerdo? Y esta fecha es de la renta. No es atributo del rentador, ni del cliente, ni de la película. Esto es atributo de la renta. ¿Alguna pregunta, por favor? Y ahí usted va obteniendo, fíjese, las relaciones. Ahora, usted puede también llegar a obtener la base de datos final. ¿Cómo sería la base de datos final? Ya basado en esto. Por cuestión de tiempo nada más. Lo voy a poner acá. ¿Sí? Muy bien. Bien, aquí está. La base de datos final me permitirá obtener una tabla clientes, cédula, nombre y apellido del cliente, lo que vimos hace un momento. Una tabla rentadores con la cédula, nombre y apellido del rentador. Una tabla películas con el código, título, productora, tipo e idioma de la película. Y una tabla préstamos que tendrá el código de la película, la cédula del cliente, cédula del rentador, fecha de la renta, fecha de devolución y algo importantísimo, que no está aquí, pero vamos a poner el número de la renta o el número del préstamo. ¿De acuerdo? Y se genera una base de datos como las que ustedes conocen, una relación ternaria. Ahora, hasta ahí estamos en tercera forma normal. ¿Cuál sería aquí aplicar voice code? Voice code sería hacer esto. Crear, fíjense por favor. Fijaránse lo que hace voice code. Crear una tabla, por ejemplo, productoras. Y en esta tabla productoras tener el ID de la productora y el nombre de la productora. De manera que no voy a poner aquí toda la palabra ya en la tabla de películas, toda la palabra sin un código. Ahora, aquí, por ejemplo, voy a poner IDU, nombre universal. ¿Sí? IDC, nombre Century, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí en lugar de poner universal, ya le voy a poner U. Y en lugar de poner Century, voy a ponerle C, por ejemplo. Y así para todos. Aquí voy a ponerle, por ejemplo, MGM, Metro Goldwyn Mayer. Y acá todo el nombre completo. ¿Sí? De manera que aquí ya solo pondré MGM. Y hago esta relación. De 1 a mucho. Eso es voice code. ¿Qué he ganado? He ganado solamente poner aquí un código en lugar de poner el nombre completo. Poner aquí MGM en lugar de poner Metro Goldwyn Mayer. ¿Sí? Poner solamente la C en lugar de poner Century. Pero eso de alguna manera le puede hacer perder semántica de la base de datos. Porque si usted ya le pone a un campo en voice code, debe poner al resto.
Y de aquí tendría que hacer esto de acá. Hacer una tabla tipos de película. ¿Sí? Y poner aquí un ID del tipo y el nombre del tipo, por ejemplo. Y decir la letra R va a ser para romántica. ¿De acuerdo? Y ahora ya no voy a escribir toda la palabra romántica aquí, sino solo la letra R. Entonces usted cuando lee esto dice, bueno, la película Titanic es de la productora U y tengo que venir a la tabla de acá y ver que U ha sido universal. Y es una película de tipo R y tengo que venir acá y ver que R es romántica. Y ha estado en el idioma I y tengo que venir a otra tabla de idiomas para ver que I significa inglés. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo Voice Code de alguna manera hace que se pierda la semántica. Ahí está en tercera forma normal y lo que está en rojo es Voice Code. Preguntas, por favor. ¿Está claro? Bien, si no hay preguntas entonces, Que para el día de... disculpe, en la primera tabla que vimos, dividir las provincias de las ciudades, ¿sería Voice Code o sería la tercera forma normal? Tercera forma normal, porque es una muy buena pregunta, más bien muchas gracias. ¿Por qué? Aquí está. Sí. Es tercera forma normal, porque aquí le estamos sacando Ambato, Tungurahua, centro del país. Estamos sacando 3 campos. ¿Sí? Sería Voice Code, por ejemplo, si es que yo tuviera aquí un campo más que me dijera título del empleado. Y aquí tengo ingeniero. Acá tengo doctor. ¿De acuerdo? Voice Code sería sacar otra tabla títulos y ponerle una codificación. El título 1 va a ser ingeniero. El título 2 va a ser doctor. Y aquí ya no escribo ingeniero y doctor, sino que escribo uno de estos valores. ¿Sí? Aquí pongo, en lugar de poner ingeniero, ya le pongo ahora, tiene el título 1. Y en lugar de poner doctor, le pongo tiene el título 2, por ejemplo. ¿Sí? Esto es Voice Code. Pierde la semántica. Porque usted, bueno, si bien es cierto, le va a funcionar. Porque usted dice, bueno, el empleado Juan Mera tiene el título 1. Tengo que darme el trabajo de irme a la tabla títulos para ver cuál es el título 1. Pero en cambio, si tengo aquí ingeniero, ya sé que ese es el título de él. ¿Sí? Pero acá hicimos tercera forma normal porque sacamos esto y también otros atributos. Ahora, en el ejercicio que estábamos viendo aquí, ¿cuándo esto tendría yo que llevar a tercera forma normal? Si dijera, por ejemplo, tipo de película romántica, y aquí tuviera otro campo que dijera descripción del tipo de película. Y aquí en la romántica dijera, por ejemplo, drama, suspenso, o pusieran aquí, por ejemplo, descripción del tipo. Es una película en donde hay drama, suspenso y amor. Ya, listo. Todo esa letanía ahí. Acá dice, por ejemplo, ficción. Es una película futurista de acción, tal cosa. Y cada vez que diga ficción, usted pone toda la descripción de nuevo. Ahí entonces, si usted saca el tipo y la descripción del tipo, si saca 2, es tercera forma normal. Si saca 1 para ponerle un código, es Voice Code.
¿Sí? ¿Sí está claro? Acá, por ejemplo, Sí, saqué gracias. 2. Aquí saqué 2, fíjense. Saqué 3 acá. Saqué toda esta descripción que se repetía un montón de veces. Y por eso es tercera forma normal. Si es que le saco el título, es forma normal de Boyce Codo. ¿Alguna pregunta? Ejercicio entonces. Para el día de mañana, por favor, me van a resolver este ejercicio. Ya les pongo en el aula virtual. Este ejercicio. Van a hacer la base de datos para este ejercicio. En la misma venta, estoy metiendo 3 artículos con diferentes cantidades. ¿Sí? Usted al paso ya aquí, yo conozco que usted ya lo está haciendo y saber, bueno, aquí voy a tener una tabla clientes, una tabla vendedores, ¿sí? Esto se va a ir a otra tabla sueldos y esto a otra tabla ciudades. Y aplicando su teoría de lo que hemos visto en clases, voy a decir, a ver, está interviniendo un cliente y un vendedor en cada venta. Esto va a ser el maestro de la venta. Pero estoy metiendo varios productos. Este va a ser el detalle de la venta. ¿De acuerdo? Usted ya lo está pensando así y lo va a hacer así. Pero tiene que normalizar correctamente. ¿Sí? Les voy a dejar entonces este documento en el aula virtual para que lo puedan hacer con el TXT que trabajamos hoy. Y el día de mañana revisamos la resolución de este ejercicio y hacemos más ejercicios de manera que estén listos para una evaluación antes de irnos de vacaciones. Dije, entonces, ¿qué vamos a que hacer del ejercicio? Aquí esto llevale a tercera forma normal. ¿Y ahí cómo le subimos? O sea, le subimos las tablas. Claro, tal como... No, lo que pueden hacerles a mano, el modelo de tablas, a mano. ¿Modelo entidad de relación o el de tabla? No, el modelo de tablas, modelo relacional. El modelo relacional de tablas a mano, justificando que esté en tercera forma normal. Y analicen que esté en tercera forma normal cumpliendo todo. ¿De Ok. acuerdo? ¿Listo? Bien, si no hay más preguntas entonces, les dejo esto en el aula virtual y les veo el día de mañana a las 4 de la tarde. Gracias chicos, hasta mañana. Hasta mañana, Inge, Gracias, gracias. profe. Gracias, Inge. Hasta mañana chicos. Hasta luego, Inge. Oiga.